El día en que 3 objetos voladores no identificados interceptaron su avioneta en pleno vuelo. Regresaremos en instantes por Infinito. Mi padre. Carlos Guzmán es licenciado en Administración. Su interés en el fenómeno OVNI lo llevó a escribir 3 libros sobre el tema. Es representante en México de la mutual UFO On Network. El GET Carlos Guzmán nos conduce al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Allí, el 3 de mayo de 1975, el piloto Carlos Antonio de los Santos vivió una situación dramática al comando de una pequeña avioneta. De los Santos asegura que sobre Tequesquitengo fue interceptado por 3 objetos voladores no identificados. El GET se dirige al Centro de Control México, en el aeropuerto, para investigar qué sucedió realmente en 1975. Su experiencia le indica que los testimonios del personal aéreo son los de mayor credibilidad para establecer la veracidad del fenómeno OVNI. Este tipo de testigos son muy ricos en sus informaciones, porque estos testigos son técnicos, son profesionales de la aviación que pueden distinguir perfectamente entre cualquier fenómeno natural que pudiera inducirnos a pensar que en realidad no es un objeto desconocido. El primer paso para esclarecer el extraño suceso sobre el aeropuerto internacional es averiguar qué pudieron captar los radares en el centro de control. El GET ha pactado una entrevista con Emilio Estañol López, uno de los controladores aéreos presentes en 1975. Buenos días. Venimos con el señor Emilio Estañol. Ahorita le hablamos más. Gracias. Señor Estañol. Sí, mucho Buenos gusto. días. Emilio Estañol hoy es supervisor de tránsito aéreo. En 45 años de servicio, nunca vivió un hecho semejante al del 3 de mayo del 75. Ese sábado, una avioneta monomotor se acercaba al aeropuerto y el piloto se comunicó a la torre de control en estado de crisis. Ya que se estableció la comunicación, el piloto dijo, mi avión está sin control, tengo a la vista 2 objetos no identificados y un tercero que me está cargando. Era un silencio en el centro de control, que inclusive se llegó a cerrar el aeropuerto mientras no se decidía la suerte de este piloto, de los Santos. Carlos Antonio de los Santos piloteaba un pequeño avión comercial y aseguraba que inexplicablemente su aeronave estaba siendo controlada por 3 objetos desconocidos. Para los controladores, se trataba de un piloto fuera de sus cabales que podía precipitar el avión trágicamente sobre el aeropuerto. Como a las 16 millas al sur de México, el piloto dijo, me están dejando ahora, ya tengo control con mi aeronave. Y en ese momento vimos una mancha como de, digamos, 1 centímetro cuadrado. El GET, especializado en la investigación con personal aéreo, sabe que mancha o eco es la denominación que recibe la señal captada por el radar. Esa señal corroboraba el relato del piloto. La situación había durado casi 20 minutos, hasta que la avioneta pudo aterrizar en la pista 5 del aeropuerto. El GET pretende acceder a todos los datos posibles sobre aquellos tensos instantes. Señor Estañol, ¿y hay alguna evidencia de este caso que se haya registrado en aquel entonces?
Sí, cómo no. A través del tiempo llegó a mis manos una pequeña grabación del momento en que el capitán de los Santos trata de establecer la comunicación con el controlador en aquel entonces. Oiga, es extraordinario porque entonces estamos ahí teniendo todos los elementos que intervinieron en esa visualización, tanto del avión como de la torre de control. Mire, aquí lo tengo. La cinta es un documento invalorable para el trabajo del GET. Señor Escañol, ¿podría entonces yo sacarle una copia? Allí se registran fragmentos de las comunicaciones entre el centro de control y la avioneta de Carlos de los Santos. Pues me da mucho gusto haberlo Muy conocido. gentil, le agradezco mucho su atención. La confirmación de parte del controlador aéreo sobre la presencia de aquellos 3 objetos no identificados impulsan al GET a llamar al piloto Carlos Antonio de los Santos. Carlos, buenas tardes. Habla Carlos Guzmán. Sin ofrecer explicaciones, de los Santos se niega a dar su testimonio. Sin embargo, Carlos Guzmán está decidido e insiste hasta acordar la cita. Sí. Sí, en lo que hago de aquí a tu casa. Carlos Antonio de los Santos tiene 50 años. Vive con su esposa en la colonia Jardines San Mateo, del municipio de Naucalpan. Es amable con el equipo, pero no está seguro de hablar sobre su experiencia. El GET tarda en convencerlo para que cuente aquel vuelo desde Lázaro Cárdenas a Ciudad de México. De los Santos trabajaba para una empresa potabilizadora de agua y era uno de sus rutinarios viajes de traslado de materiales. Entonces, sobre Tequesquitengo, sentí la sensación de que alguien me estaba observando por el lado izquierdo, de la careta o de la cabina del avión. Entonces volteo y veo un objeto de color gris. Tengo por allí un bosquejo que me hizo un amigo, déjame enseñártelo. Y es exactamente lo que yo vi sobre Tequesquitengo. Gracias. Este objeto es, sin lugar a dudas, es esto. Ah, caray. Oye, eso está increíble. Esto yo a un amigo le hice un dibujo, un bosquejo, y él ya se encargó de elaborarlo en este material. ¿Y el otro era igual o distinto? No, igualito, el que traía sobre el ala derecha. El GET advierte las numerosas maquetas de aviones que Carlos de los Santos, el piloto de Naucalpan, tiene en su casa. Y le pide que utilice una para representar la difícil situación con los objetos voladores no identificados. Quiere visualizar los hechos tal como fueron sobre el Aeropuerto Internacional de México. El primer objeto apareció más o menos aquí así. ¿Sí? Ahí lo tienes. El segundo objeto venía sobre el ala derecha, ¿sí? Y más o menos la distancia de separación entre el objeto y la cabina del avión era de 1,70 m, 1,50 m. Y el tercer objeto se precipitó de la parte de enfrente hacia mí, hacia la aeronave. Yo pensé que se estrellaba contra la aeronave, ¿no? Que iba a haber ahí una colisión. Pero de aquí hizo un movimiento fantástico y se pasó hacia abajo, o sea, hizo esto, ¿no? Sí. Y se quedó impregnado en la superficie inferior del fuselaje, a tal grado que golpeó la panza del avión en donde vienen las compuertas del tren de aterrizaje y lo dañó. Carlos Antonio de los Santos estaba en emergencia. Decidió comunicarse con el Centro de Control México porque ya no podía dominar su avioneta. Yo continuaba volando hacia la Ciudad de México, pero estaba en un estado emocional tremendo. Estaba nervioso, llorando y
pero consciente de lo que estaba pasando. La aeronave estaba siendo controlada por los tres objetos. Posteriormente, el piloto declaró que suponía que los objetos desconocidos habían desarrollado un campo magnético alrededor de su avión para poder controlarlo. En ese momento, la cordura de Carlos de los Santos estaba en duda. O sea, lo que salva mi reputación como piloto, como profesionista, como ser humano, son las declaraciones de los controladores, que en aquel entonces estaban controlando la pantalla del radar. Que ellos afirman que efectivamente ellos captaron la presencia de 3 objetos visuales no identificados alrededor de la aeronave. Sí, ellos lo manejan como ecos, que habían captado 3 ecos. Y que los 3 ecos habían hecho un desplazamiento tal en un viraje de 270 grados, o sea, así, en un radio de acción de más de 3 millas y a una velocidad de 900 kilómetros por hora. El controlador nos confirmó ese hecho. Después de reconstruir el hecho, llega un momento clave en la investigación del GET. Escuchar la cinta en donde están registradas las comunicaciones entre el piloto y el centro de control. Carlos Guzmán y Carlos de los Santos, el piloto de Naucalpan, van a revivir los angustiantes 20 minutos en que la avioneta monomotor era controlada por 3 naves extraterrestres. Más adelante, Carlos Antonio de los Santos y el GET Carlos Guzmán escuchan la grabación que prueba los desesperados pedidos de auxilio del piloto a la torre de control. Regresaremos en instantes por Infinito. Investiga un caso ocurrido en 1975, cuando una avioneta fue controlada por 3 objetos no identificados sobre el Aeropuerto Internacional de México. El GET y el piloto Carlos de los Santos se disponen a escuchar una cinta de audio, donde están registradas las desesperadas comunicaciones entre el centro de control y la aeronave. Es la grabación de... La grabación de tu experiencia. El GET siente el impacto que la grabación causa en Carlos de los Santos. Al oír su propia voz en la cinta, el piloto inmediatamente se retrotrae al día del hecho, 27 años atrás. ¿Esa será la voz de Estañol? Sí. Nuevamente el pedido de auxilio. No me contestaban. En ese momento no me contestaban. Pues ya llevabas 3. Ahí le di la posición del avión. ¿Dónde está él? No contestaban en realidad. Ahí. Muy rápido. ¿Se acabó o qué? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí.
Carlos de los Santos está conmocionado. El GET insiste en adentrarse en sus vivencias, quiere precisar los sentimientos que el piloto tuvo ante el fenómeno. ¿Y qué es lo que sientes ahora en estos momentos que estás reviviendo esta...? Realmente, como tú lo acabas de decir, estoy reviviendo aquel momento, aquella experiencia, ¿no? Pero ya de hace muchos años. ¿Te dio miedo? ¿Te hizo llorar? No, venía nervioso, llorando. ¿Fue gusto? No, gusto nada, en lo absoluto, no tenía ningún gusto en lo absoluto. O sea, nada de que, hola, ¿cómo están? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? No, estaba yo nervioso, estaba espantado. Tengo 50 años de edad ahorita y en 50 años nunca he fumado, nunca he tomado, mucho menos una droga o un vicio. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es este objeto? ¿Qué es el otro, el tercero? ¿De dónde son? ¿Quiénes vienen? ¿Sí? ¿Cuáles son sus intenciones? Con el tiempo, Carlos Antonio de los Santos, el piloto de Naucalpan, pudo asimilar los acontecimientos. Pudo aprender de aquella situación sobre el aeropuerto de México. Y logró ensayar una respuesta al enigma que enfrentan casi todos los que tienen experiencias con extraterrestres. ¿Por qué aquello le había sucedido a él? Me ha enseñado que el espacio es inmenso, es grande, es infinito, ¿verdad? Y que no estamos solos. Y sería egoísta pensar que somos los únicos seres que habitamos este planeta. ¿Por qué no pensar que hay miles de planetas como este? A lo mejor unos más avanzados, otros más atrasados, ¿verdad? Otros en iguales circunstancias. Por último, Carlos, ¿por qué crees que esta experiencia te pasó a ti? ¿Qué explicación tú tienes del por qué tú fuiste, en cierta manera, elegido? Bueno, mira, qué bueno que me haces esa pregunta. Qué bueno que me haces esa pregunta porque una persona agarró y me comentó, me dice, tu avión andaba mal, tu avión andaba en condiciones pésimas. En Lázaro Cárdenas tuviste un problema, no arrancaba el motor y tu avión traía un problema. Nadie puede saber si estos 3 objetos alguien los mandó para ayudarte, porque a lo mejor pudiera haberte sucedido algo peor. Carlos Antonio de los Santos, el piloto de Naucalpan, ha intentado retomar su vida normalmente. Pero no le ha sido fácil continuar activo en el negocio de la aviación. Solo unos pocos le creyeron. El GET deja su casa de la colonia Jardines San Mateo sin preguntarse si le cree o no. Al cierre de su trabajo, Carlos Guzmán tiene suficientes pruebas para establecer objetivamente qué aconteció el 3 de mayo de 1975 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los testimonios, las narraciones de Emilio Estañol, las nuevas aportaciones de Carlos Antonio, nos reúnen prácticamente la totalidad de las piezas extraordinarias de este caso. Y la evidencia del cassette no hacen sino confirmar la autenticidad del caso, de la experiencia de Carlos Antonio como un caso real y único. Regresaremos en instantes por Infinito.